Para los que no me conozcáis, soy Sonsoles Salgueiro, que llevo el departamento de marketing en Candela, y un pilar fundamental. Pasad. Adelante. Si queréis luego para los abrigos, que a lo mejor ahora tenéis frío, luego hay unos percheros fuera, si queréis que os los recojamos los abrigos, ¿vale? Pues como estaba diciendo, que para nosotros es muy importante la formación, y este curso que tenemos hoy con la doctora Paloma Cornejo, que es un placer tenerla aquí también, es el programa PROAC, que es un programa basado en cursos clínicos avanzados. Entonces, más allá de esa formación que recibís por parte del departamento clínico una vez que se instala la máquina, pues queremos hacer estos cursos de manera continua para ir profundizando en la máquina. Este año hemos empezado en enero en Valencia, que han ido 40 asistentes, ayer en Barcelona, que estuvo allí Sebastián, cerca de 52, y hoy esperábamos a 50, poco a poco espero que se vayan incorporando. Y mencionar que estos cursos y mucho más contenido formativo está grabado y está subido a la plataforma Aula Láser, que es aulaláser.com. No sé si lo conocéis, los que no lo conozcáis, en la bolsita tenéis el código QR que os redirige a la web, y ahí podéis encontrar contenido formativo. Así que nada, le doy la palabra a Sebastián. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por venir, y más siendo un sábado. Es un verdadero placer teneros a todos aquí, y perdonad que ya directamente os tutee porque sois parte de la familia Candela. Un poco remarcar las palabras de Sonsoles. El compromiso que tenemos desde Candela es principalmente, aparte de aportar soluciones al mercado, el dar una enseñanza y ayudaros en la medida de lo posible a desarrollaros al máximo posible. Básicamente por dos motivos. El primer motivo es que consigáis sacar el máximo provecho a las soluciones de Candela, y luego, por qué no decirlo, el que toda esa experiencia y ese conocimiento lo trasladéis a los pacientes, pues yo también me veo como paciente en este sentido, y siempre es agradable que los profesionales trabajen perfectamente y saquen el mayor partido. No hemos de olvidarlo, y aquí saco también un poco la vena comercial, que evidentemente cuanto mayor partido saquéis a las máquinas, más rédito os van a dar, y ahí siempre saco el compromiso comercial y empresarial, que siempre lo recuerdo y siempre se lo digo a la doctora Cornejo, que junto con ser profesionales de la salud sois empresarios, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Poco más que decir, remarcar también las palabras de Sonsoles, dándole las gracias a la doctora Cornejo. Yo creo que no hace falta que la presente, es una persona espectacular, aparte de una profesional con una experiencia tremenda, y para mí ya no es que sea un placer, es un orgullo el tenerla con nosotros aquí y darle muchísimas gracias. Así que, Paloma. Muchas gracias a todos por venir. Es verdad, hacer un sábado es un poco de palo, porque además hace buen día, que estar aquí escuchándome, pero bueno, si estés aquí es porque os gusta esta máquina y queréis sacarle el máximo partido. Yo llevo haciendo láser pues la friolera de 26 añitos, y la verdad es que conozco la luz pulsada desde casi el principio, porque surgió para depilación. Y siempre trabajé, pues eso, en cuanto salió el IPSE, que era como el antecesor del Norlis, pues siempre he estado muy familiarizada con esta máquina. Entonces, yo para mí es como mi pilar. Cuando me monté mi consulta propia, pues la verdad es que no lo dudé y cogí esta marca, ¿no? Y de verdad es que os diría, la facturación de mi clínica está basada realmente en ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy versátil, puedo hacer un montón de cosas, la conozco perfectamente, y realmente como dermatóloga lo que más suelen llegar a las consultas son lesiones pigmentadas, lesiones vasculares y cicatrices, con lo cual ahora con la plataforma pues más o menos tengo cubierto todo. Me faltaría únicamente a lo mejor los tatuajes y los tumores cutáneos, pero realmente ya os diría que esto lo enciendo todos los días y está funcionando a todas horas. Entonces, en vez de contar una charla de los cabezales, de no sé qué, de la longitud de onda, lo que vamos a hacer es unos trucos, como todos, prácticamente todos sois usuarios. Vamos a hacer unos tips de cómo realizar, o sea, los consejos que yo daría para realizar un buen tratamiento con luz pulsada intensa. Vale. Tenemos el paciente y tenemos que seguir un orden del tratamiento. Como es una técnica que realmente molesta, tenemos que empezar por una zona que sea un poco menos impresionante y menos cercana a los ojos por el deslumbre. Entonces, yo siempre os recomendaría empezar por la región mandibular. Creo que es lo mejor. Hay que valorar el fototipo. Entonces, claro,
el fototipo no es lo mismo que el paciente en su historia pues se queme siempre y sea un fototipo 2, por ejemplo, el color que trae en ese momento, ¿vale? Eso tiene que estar un poco claro en la historia clínica, ¿no? Es decir, oye, a ver, como es tu fototipo, pero ¿cómo vienes hoy? Entonces, yo ahora en febrero estoy tranqui, porque realmente la gente no está viendo morena, pero en octubre pienso diferente. Entonces, lo ideal es, cuando veamos las prácticas, un pase general más cauto. Yo sé que tengo que quitar X manchas porque me lo pide, o X telangiectasias, pero el primer pase, sobre todo, si soy novato, si el fototipo es oscuro, si estoy en un mes de peligro, tiene que ser más cauto, para no liarla. Teniendo en cuenta que los fototipos claros te van a dar el enrojecimiento y la reacción rápido, pero los fototipos oscuros reaccionan más tarde y a veces te sorprendes. Que un paciente se va casi no rojo y al día siguiente tiene la cara pues con todos los rectángulos, ¿vale? Entonces, en función de la reacción, que aquí está el término que digo, hay que saber leer la piel. O sea, saber de láser no es saber de máquinas, es saber leer la piel y manejar el post. ¿Vale? Entonces, el segundo pase ya lo das con más intensidad, con un filtro con menor longitud de onda, en los objetivos a tratar. Es decir, que si el paciente tú le tratas la cara completa, pero tienes unos objetivos, me molestan estas 2 manchas, ahí eres cañero o cañera. Pero no le hagas el segundo pase con esa energía más alta que te piden esas lesiones. Entonces, trabajaremos luego minimizando el spot con el depresor y ahí damos caña. Pero si me equivoqué, porque di mucha caña en ese segundo pase, no le quiero quemar toda la cara, quiero ser agresivo en la lesión realmente que le preocupa al paciente. La presión es importante. O sea, es que no tiene nada que ver que tú pongas el cuarzo, el cristalito, lo aprietes a que pongas una gran capa de gel. Y esto es importante, no aprietes nunca si es un fototipo oscuro, si obviamente hay un moreno reciente, en escote, cuello y manos. O sea, yo creo que las mayores jaimitadas que he tenido en mi vida han sido los escotes y las manos, ¿vale? Y aparte porque tardan en epitelizar mucho más, son muy escandalosas, en lesiones vasculares porque las colapso de cajón. Y en depilación, tampoco lo necesito, ¿vale? Y aprieta en los fototipos claros y sobre todo cuando hay lentigos claros y resistentes, que veremos que a veces no responden porque no son lentigos. ¿Ves? O sea, esta mano, yo sé que le va a quedar fenomenal, pero esta mano, pues está pasadita, pasa por la barbacoa del Norlis, entonces, y esto va a estar 2 semanas y el paciente, salvo que sea un santo, pues está escandalizado. Entonces aquí, esa mano, lo primero, las manos, con la piel tan fina que tiene, tú no puedes apretar. Tienes que ser muy cauto. Hay que informar siempre de la reacción posterior. O sea, el paciente no te va a perdonar nunca que tú no le cuentes lo que le va a pasar. Porque tiene vida social, porque tiene miedo, porque no sé cuántos. Entonces hay que explicarle que tienes telangiectasias faciales en las mejillas, te vas a edematizar. O sea, y edematizar no es que se anche un poco, no, es que va a salir del párpado inferior y se va a continuar con la mejilla. Si el paciente tiene mucha lesión, tiene mucho cromóforo, va a haber mucha lesión pigmentada oscura. Incluso si haces un escote, va a haber de todo, edema, costras, o sea, ojo. Entonces, ¿por qué un paciente informado es un paciente tranquilo? Y tienes que ser accesible. Lo siento, pero a mí el WhatsApp me da un curro que ¿para qué? Es el WhatsApp de la consulta, pero el paciente al día siguiente me mandará las fotos, oye, esto es normal, y yo le tranquilizaré, le mando un audio, que tampoco es coger el teléfono a llamada, porque yo no quiero que esta gente aterrice en un servicio de urgencia. Porque el del servicio de urgencia no tiene ni idea de lo que es una reacción de láser. En cuanto vea 4 costras va a decir quemadura, segundo grado profunda, tal y cual. Y esto es lo que estamos viendo incluso en redes sociales, ¿no? Que le ha pasado a un compañero nuestro con las influencers y tal. Entonces, ojo con esto. O sea, hay que decirle a la gente cómo se va a poner, porque si no, no te lo perdona. Y cuántos días aprox le va a durar. Cosas un poco que le podemos poner como apagafuegos para el edema, corticoides por vía oral. Y tópicos, pues le pones a mí me gusta el Fucibet, el Diprogenta. Yo el Diprogenta es que me parece lo más de lo más. Entonces, pues se lo pones y luego, pues eso, que es el calme, le va a arder 2 horas. O sea, hay que contar a la gente todo, ¿ya? Incluso antes de que esté en la camilla, para que asuma si se lo puede hacer y en qué día se lo puede hacer.
Entonces, esta reacción, que es la típica de las fotos de Candela, pues esta es la captación. O sea, esto a la gente pues le corta un poco, se pueden maquillar, pero hay que explicarle que se le va a poner las manchas más oscuras, porque a lo mejor se piensan que salen de la consulta y ya se les cae directamente. O como cuando el botox, ¿no? ¿Ya salgo sin arrugas? No, tienen que pasar unos días. Es cierto que cuanto más escandaloso es el post, luego los casos son espectaculares. O sea, quedan súper bien y son anuncios con patas, pero los escotes, como te diría, o sea, súper frecuente los edemas, súper frecuente las costras, súper frecuente incluso las barritas, porque el escote guarda el color del verano todo el año. Entonces, tienes que contarle, te tengo que hacer seguro 2 sesiones, porque en la primera sesión va a haber unas barritas, va a haber intersecciones que yo no he disparado, las que he disparado van a coger súper bien tras esas costras y hay que hacer una pasada. En la segunda sesión ya lo igualamos todo. Hay que contárselo, porque si no te dicen, me quedan manchas, porque la goma de borrar de nuestro IPL le quitó unos rectángulos perfectos y piensan que lo que les queda son manchas. No, lo que le queda es la piel sobre la que no dispare por no hacer intersecciones, por no superponer. Entonces, eso hay que contarlo. Los escotes pican mucho, se resecan, molestan, entonces yo creo que aquí el corticoide a veces 2 o 3 días no pasa nada, no disminuye el colágeno y todo esto. Pero fijaos, fotos que te manda el paciente ¡buah!, hinchado. El edema es súper frecuente, o sea que estar preparados un poco para todo. Esto es normal. ¿Por qué está esta púrpura aquí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he tratado? Una apoiquiloderma. Cuando trabajo en una apoiquiloderma de vaso pequeño necesito un pulso muy corto. Y ese pulso corto hace púrpura. Y no es una púrpura como la del DAI, dura un poquito menos, pero es una púrpura. Entonces, una apoiquiloderma que se precie, le vas a dejar así. Va a ir de cine, pero fijaos, entonces parece que le han dado 80.000 chupetones, pero es que esto es normal, porque estoy trabajando en vaso pequeño. Entonces, cuando pongo el ajuste de 1,5, 1,7 milisegundos, sobre todo gente con fragilidad lo hay. Y esto te puede pasar a nivel facial. Pero los cuellos y los escotes, yo cuando vienen esas apoiquilodermas tan grandes, yo voy a este objetivo, pero se lo cuento. Y esto no es malo. Vale. Ayúdate de sistemas de enfriamiento. El chorro de frío viene muy bien, sobre todo en escotes, en los cuellos, en las manos. En los fototipos oscuros le pongo mucho gel, voy y tal, y encima tengo un chorro de frío. Tal. ¿Puede bajar la eficacia? Quizá un poquito. A veces parece como que no oyes, o como que coge, o no lo ves, pero bueno, minimiza el dolor. Entonces, el chorro de frío, si lo tenéis, pues en algunos casos es útil. A mí esto me ha pasado ya hace muchos años, claro, ya no me pasa. Pero fijaos, una secuela de una quemadura ya más profunda en un cuello, que el enfoque seguro que estaba mal hecho, pero era un cuello en que más que poiquiloderma había sobre todo pigmento. Aquí hay que ir muy despacito, decirle que nunca va a igualar esto con el color o sea, el marrón, con la zona de piel más sana y poco expuesta que está debajo del mentón, pero cuando aquí la quemadura es más profunda, aquí dejo una hipopigmentación permanente y eso no hay Dios que lo quite. Así que este cuello, que no es un cuello fácil, con un chorro de frío, a lo mejor no me hubiera pasado. Vale, entonces recordad, los escotes van muy bien, este escote va a captar, o sea, creo que es las zonas más peligrosas, escote y manos, de verdad, por la mano, la cara epiteliza rápido, a la semana tal, pero es que se pueden tirar 2 semanas dándote por saco con molestias, con picor. Entonces los escotes van muy bien y dosificados, con energía dosificada, que ahora luego lo veremos. ¿Ves las poiquilodermas? Esta poiquiloderma está hecha tras 4 sesiones, no se ve muy bien aquí, pero es brutal. Es un paciente que le dolía hasta la piel. Esa gente dice, es que no me puede rozar ni la ropa. Radiado y todo. Este paciente tiene sesiones de tipo chupetón, pero no pueden ser muy pretenciosas. Y van a ir despacito, porque los vasos al final son estructuras que son tridimensionales, no son bidimensionales, con lo cual cuando te coge algo arriba tampoco ya te coge abajo. Entonces tienes que ir, bueno, te dosificas. Y hay que leer la piel. ¿Qué tengo primero? Pigmento, voy a por el pigmento. Me quita el pigmento que está arriba, ahora voy a por los vasos. Y si tienes que hacer alguna sesión más, no pasa nada, se lo dices, para que no se piense que le estás tangando, pues, y podéis hacer manchas de vino de Oporto, o sea, no tengáis miedo de los ajustes purpúricos, por favor. Vale.
Otro fantasma, aparte del de las quemaduras, es la pigmentación posinflamatoria. Entonces la tienes ya que oler. A ver, fulanita, ¿usted cuando le salta el aceite cocinando se le queda la mancha? Y se quema, se le queda la mancha. Sí. Cuando te sale un grano se queda la mancha. Sí. Cuando plancha y se quema se le queda la mancha. Sí. O sea, eso es una pigmentación posinflamatoria. Entonces, le va a dar a los fototipos, al 40% de los fototipos 3 y al 100% de los fototipos 4 en adelante. Es más frecuente cuando se van a exponer al sol, pero es que hay pigmentaciones posinflamatorias en zonas cubiertas, es decir, tú tienes una foliculitis en las ingles que no la llevas expuestas todo el día y te hacen pigmentación posinflamatoria. O sea, que no hace falta el sol para que exista pigmentación posinflamatoria. Si la paciente encima tiene melasma, ya las papeletas pues son mayores. Y, lógicamente, ¿cuándo vas a tener más pigmentaciones? Con energías altas y pulsos más largos, es decir, más daño térmico. Así que te tienes que adelantar. Entonces, esta es una paciente que a mí me hizo una pigmentación posinflamatoria tras un IPL, pero luego se lo resolví. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? En el post inmediato. Porque podéis decir, puedo preparar al paciente, pero yo a veces veo al paciente que me conoce ese día y se lo hace. O sea, lo de preparar al paciente a veces no es tan fácil. Pero sobre todo, en el post inmediato, corticoide. 2 días. Igual que se utiliza para los CO2 un par de días, hasta con clobetasol están hechos, hay publicaciones tras los resurfacing. Pero aquí puedes poner pues lo que hemos dicho antes, una Aventan, una Diprogenta, un Fucibet, etc. Le pones 2 días de corticoides, que se ponga la crema recuperadora a demanda, por supuesto, y una vez que ya se le han caído las costritas, se le puede poner una fórmula magistral. Y aquí os pongo 2 ejemplos, que al final están basadas en la asociación de un antiinflamatorio, una hidroquinona y un retinoide, que le puedes meter a lo mejor un tranexámico. O sea, formulaciones para despigmentantes hay un montón. Entonces, pues hay varios. Y entonces esto se lo pondría por la noche, yo se lo mandaría por la noche, incluso si ves que es una piel muy irritable, a noches alternas, pero vas a tener mucho menos riesgo. Entonces el paciente tiene que salir con la recetita ya de tu consulta, para que no esté, es que me he pigmentado, pues no sé cuántos, pues te lo mando por Rempe. Rempe son 8 minutos por receta, lo tengo cronometrado. Entonces no, que tú ya tienes que adelantarte para no tener problemas a los posibles efectos, ¿vale? Pero, Paloma, en un mundo ideal se la pones antes. Si te viene antes y no sé qué. No, yo no pretrato al paciente. Vale. No le pretrato, porque eso supone que ha venido a una visita primero. A lo mejor si ya tiene un protocolo de rutina cosmética mía en consulta, porque venía y luego ya se va a hacer un láser, ya va pretratado, pero está tratado para una rutina luego de mantenimiento también. Pero realmente mucha gente me la encuentro el día que empieza. Entonces, según cómo trabajéis, si trabajéis con primera visita informativa sin coste, cosa que no os aconsejo, porque es tirar vuestro trabajo, ¿sabes? Pero si lo hacéis así, o si el paciente le habéis puesto un botox y ya se va a coger todo día, oye, pues mira, te vas a ir poniendo esto, lo podéis hacer. Pero realmente lo que yo os mando es todo para el después. Entonces, si os produce esa pigmentación posinflamatoria a pesar de la fórmula de Klickmann y os da mucho por saco y ves que ya no hay léntigos que tratar y lo que le queda ya es la pigmentación y la cosa se complica, siempre le podéis hacer un peeling despigmentante en consulta, como la fórmula de Cayetano, la crema R de toda la vida, o sea, se le puede hacer algo más. Pero lo normal es que con la fórmula os vaya bien, ¿vale? O sea, corticoide y fórmula. Los primeros días le pones el corticoide y a demanda, es decir, no, tópico, de una Diprogenta, Fucibet, una Adventan, un corticoide sin más, ¿sabes? Y luego, pues si le pide porque tiene ardor, le pones una recuperadora a la que os guste, Cicapost, Cicalfate, Cicabio, obviamente la protección solar, ¿vale? Se puede maquillar, o sea, todo lo que sea que no le dé el sol está muy bien, pero que os recuerdo que la pigmentación posinflamatoria, aunque vemos un burka, te puede salir, porque no es solo dependiente del sol, es de la inflamación. Y el melanocito se pone contento cuando hay inflamación, ¿vale? Esto es fundamental, o sea, esto es realizar un buen diagnóstico, esto es fundamental, o sea, esto no podemos destruir lo que no sabemos. Y aunque si me ponemos los ejemplos más exagerados, oye, un léntigo,
si es un léntigo maligno y le pones el IPL, le has liado parda, no, lo siguiente. En la práctica diaria, lo que más te pasa de equivocación diagnóstica es el léntigo claro y la queratosis seborreica. Que la seborreica, la pobre, antes de hacerse una cosa grande y fea, empieza siendo planita. Y entonces, yo llevo un dermatoscopio siempre en el bolsillo. Y entonces lo planto todo el rato. Digo, bueno, estas que veo aquí en los laterales, que son un poco más grandes y como más color café con leche, me da a mí que no van a coger muy bien. Porque la típica queratosis seborreica clara. Entonces, ahí vas a tener que tirar de otras técnicas, como puede ser un ácido, una crioterapia o un CO2, que yo es lo que suelo utilizar, ¿no? Entonces, estas lesiones de aquí, que yo, ya en la foto, yo ya veo esta y digo, esta se está levantando, o sea, esta es una seborreica y si no sabéis que es una seborreica, mal vamos. Pero a lo mejor te encuentras esta, son las típicas de aquí de los laterales, incluso las manitas, y ves que le pones la luz pulsada y es que no se mueve. Entonces, hay que tratarlas con un método más ablativo. ¿Por qué os cuento todo esto? Sobre todo porque si no le responde, el paciente se va a enfadar. Oye, es que me queda esto. No se preocupe. Ya en la segunda sesión vamos a ir a por el ablativo. ¿Por qué no me lo has hecho en la primera sesión? Porque realmente yo quiero hacer lo que es menos cruento en la primera, luego ya si me queda algo que es más difícil, yo puntualmente lo utilizo en la segunda sesión. O sea, siempre tenéis que tener una respuesta para todo, porque la picardía, ellos van a pensar, claro, no me las has quitado todas para que me haga más sesiones. No, señora, es que prefiero que ya lo que sea rebelde tengo que subir la energía, la voy a marcar un poco más, el hacer un ablativo significa un poco más de eritema posterior, o sea, poco que miro por su bien, para que sean las mínimas las que tengan que disparar con CO2. Pero que sepáis que si algo no coge es porque no es un léntigo. Ni aunque le pongas, ¿vale? Entonces al final, esta lesión, pues al final que acaba en un CO2, que por muy flojito que lo haga siempre hay un poco de eritema posterior, que eso tampoco les gusta, pero hay que explicarlo. Vale, ¿qué hago si tengo telangiectasias, léntigos, pero es que tengo un melasma? ¿Por dónde empiezo? El melasma lo primero. Es lo que tengo más superficial. Tengo que quitar toda esa suciedad pigmentada de encima. Entonces, primero lo que vamos a tratar es el melasma y luego la luz pulsada si existen léntigos o lesiones vasculares. Y el tratamiento domiciliario, por supuesto, como hemos dicho, y el compromiso de fotoprotección. Entonces, al final, el enfoque un poco... Fijaos este caso, tenemos un melasma arriba y luego tenemos lesiones pigmentadas, léntigos, en otras localizaciones. Por lo que yo suelo hacer es el peeling despigmentante, suelo utilizar un peeling que al final está basado en el ácido retinoico y la hidroquinona. Se lo hace, se pela, me trae la piel ya sin tanto pigmento sucio, disperso, superficial y ya se ha puesto el Klickmann durante un mes y cuando viene el mes a la revisión yo ya le meto el IPL. Y después de ese IPL, ¿qué le pondré? Otra vez la fórmula magistral. Y el corticoide, como siempre, los 2 primeros días. O sea, y al final consigues muy buenos resultados. Pero vamos, en los melasmas tampoco prometáis el oro y el moro porque los 10 no se consiguen fácilmente. Pues mira, en un caso en el que tú le haces el peeling, un mes con fórmula, le haces el IPL, otro mes con fórmula, como mucho 2 meses posteriores al IPL con fórmula. Yo más de 3 meses la fórmula no la suelo usar, pero luego le voy a pasar, como es una paciente de riesgo de melasma, por la noche va a llevar siempre su retinol a la concentración que queráis. Si sois cañeros, le metéis un 0,5 tal, para arriba, y lo alternaría con una despigmentante ya, la que os guste. Que os gusta Eucerin, que os gusta Melanic, que a mí es la que más me gusta, Melanic, ¿sabes? O sea, la que veáis. O sea, estas personas necesitan un mantenimiento todo el año. Y esto de suspenderlo en verano ni hablar. ¿Y el retinol se lo pones el año entero? Sí. 0,5. A ver, si son de estas de, ay, que no me pele, que no sé cuánto, y son vírgenes del retinol, pues a lo mejor empiezo por un 0,2, 0,3. Pero yo les digo, ¿quieres crossfit? Pues vamos a hacer crossfit. O sea, ¿quieres caña? Ah, es que me voy a pelear. ¿Y qué? O sea, al final lo que quieres es un resultado. ¿Quieres pagar el precio de pelarte un poco? Eso, al final es negociar. Y le pones el retinol y seguido
No, ejemplo. alterno, una noche cada cosa. Vale. Una noche. No, yo me espero una semana a que caigan las costras. Yo no meto nunca un Clickman con costras, nunca. Sí, eso es, con el excipiente más o menos que... Para que te atrofie un corticoide tienes que estar en un grosor facial muchos meses. Son 2 días. Tenemos un miedo a los corticoides que no es normal. Luego, sin embargo, la gente se los pone en la dermatitis perioral años, que yo estoy flipando. O sea, lo que no puedes a esos pacientes es que estas fórmulas magistrales las tengan siempre a mano. Es decir, o sea, hay gente que dice, no, me llevo poniendo la fórmula magistral porque me la receta futanito y llevo 5 años con ella. Y ves que encima el corticoide no era hidrocortisona. Era un fluorado. Entonces dices, ostras, ahí sí que me asusto, ahí sí que hay un problema. Entonces tú eres responsable de esa fórmula. Y el paciente no puede tener acceso y que te llame, oye, mándame la receta de esa fórmula que me diste. No, yo lo tengo que ver y ver si está indicado. ¿Vale? Vale, ¿los brazos y piernas se pueden hacer? Sí, pero reaccionan mucho. Las piernas, o sea, tienen aparte el éxtasis gravitatorio, que se pone todo como mucho más rojo. Se recuperan hasta incluso en 4 semanas. Tienes que avisar de las intersecciones y de los cortes, porque pasa como el escote, pero más. Y luego, a ver, hago un brazo, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta aquí. Siempre se nota un poco el corte. Y pensar otra vez que no todos son lentigos. En las piernas encontramos también muchas queratosis seborreicas. Y, bueno, mira, este es el caso, igualito, ¿sabes? Además, estas son mis piernas. Además, me dice yo, porque dije, yo quiero pelarme todo esto y luego llamarle las intersecciones. En las piernas y en los brazos pasa esto, porque es imposible que tú lo hagas exactamente. Entonces yo prefiero hacer intersecciones y luego igualar en la siguiente, porque no quiero superponer, para no profundizar más en el daño térmico. Y, por ejemplo, este caso, lo primero, que cuando hay nebus, los nebus se pintan con un lápiz blanco. Lo segundo, esta piel con todo este marrón de fondo, tiene muchas estrellas, pero también el cielo tiene mucho color. O sea, aquí hay que hacer un degradado. ¿Eso lo haces con pulso único? En este caso, que es solo pigmento, no, ahí lo hago con pulso doble. Ahora, te llega la típica blanca, 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 con lesiones muy claras y sí que le meto un pulso único. ¿Lo haces con PR? Lo hago con PR, pero, por ejemplo, yo ahora veo este color y este color está hecho con VL. Entonces, aquí, tú tienes que pensar exactamente igual que en la cara. Moreno, sucio, renegrío, tú empieza con el VL. Y si en la misma sesión ves que no te capta nada, pues pones pulso único con VL. Y si ves que no te capta nada, pulso doble con el PR. Pero ¿hasta qué intensidad llegas en un brazo? Por ejemplo, 17-10 pulso único. En un PR, yo creo que, hombre, en VL, a lo mejor, como mucho le meto un 15. Un 15, sí, pero vamos. ¿Y si usas PR como máximo? ¿En un brazo? 12-12. 12-12. Y así es. La tercera sesión, muy blanca, le pueden, pero es que además les duele bastante. Les duele bastante. Es muy bueno. Es muy bueno y hay gente que dice, joder, ya te he hecho el escote, ya. O sea, es una pasada. Es una pasada, pero no todo coge igual de bien. Además, en estos pacientes tienes una mezcla de nebus, tienes una mezcla de seborreicas, tienes una mezcla de tal. Entonces, y luego, si hay puntos rubis, le tienes que poner un pulso único, porque si no, no te cogen igual. Vale. Entonces, haríamos como un poco de degradado para solucionar un poco esto. Le haría una segunda sesión, incluso en dirección opuesta a la misma energía que lo hice la primera vez, para que y luego a lo mejor aquí bajo un poco la energía para cortar, pero sí me va a haber un poquito de corte. Así que intentar que sea una zona anatómica, ¿sabes? O sea, pues eso, que sea y que sea realmente recta, no que tenga un cuarzo acá, otro acá, otro acá. Pero vamos, que eso nos pasa a todos, porque al final es que tú estás trabajando, no tienes la paciencia que tiene una auxiliar o de esteticista que depila y están acostumbradas a depilar y lo pintan. No, nosotros vamos a pam, pam, pam y tampoco te dan el rojo en el momento.
en muchos pacientes. Entonces no ves que te has quedado intersecciones y que la zona de corte no es muy bonita. No te metas en cosas raras. El nevus de Becker no se trata, se depila, pero no va bien, no va bien. La mancha café con leche te puede ir bien una de 40 y además le metería a lo mejor un Q-switch. Nevus spilus no se debe tocar. O sea, las lesiones estas raras de los dermas, estas nuestras, esto no. O sea, al final el mundo está 99% compuesto por lentigos y telangiectasias, ¿sabes? O sea, y melasmas. O sea, esto viene, pero yo ahí no me metería, ni porque no me meto. Entonces esto no se toca. Al final estas son lesiones complejas y las depilas y ya está. Y es que no funcionan. Esto es un truquito, pues si tenéis paciente con la típica queratosis seborreica, dices, jo, esta no me coge, nota, estoy ahí con el PR y no coge, pulso único, 12-12, 13-13, 14-14 y no coge, tengo una seborreica. Pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo lo que hago es, cojo uno de las plantillitas de los redondelitos y cojo, efectivamente, un PR con un pulso único y le hago tacata, tacata, tacata. Entonces, claro, ya por calor paso una gasa y se me levanta. Entonces, un poco con plan de, jo, no quiero encender el CO2 o no lo tengo. Pues eso lo podéis hacer. ¿Vale? Aumentar el cromóforo. Esto nos viene muy bien en la gente que quiere, por ejemplo, tratarse las lesiones vasculares faciales. Mira, es que tengo como unas venas en la cara, no sé qué. Para acercarlas y para verlas mejor, trabajar con los carrillos inflados. Cuando tienen flashing, que no es rosácea, o sea, cuando pacientes que se ponen rojo con mucha facilidad, a lo mejor se tumban y no están tan rojos, pues tú les frotas, les pegas unas pocas tortitas, o sea, le tienes que poner la cara roja para tener más cromóforo. Y luego, por ejemplo, si tengo una araña vascular que no es de las mejores o la quiero repasar una que no cogió muy bien, le pones, le aprietas alrededor para dejarla congestiva, como cuando te ponen el manguito de la tensión para tomarte la tensión. Entonces, le pones la plantillita de los redondeles, aprietas, tiene que ser más grande que la lesión, que apriete lateralmente, la dejas toda congestionada y la vas a tener con más sangre. Al final lo que quieres es cromóforo. O sea, son como trucos que, bueno, para las lesiones vasculares. ¿Vale? O sea, para hacer los eritemas faciales y tal. Y esto, ya os he dicho un poco cómo venderlo y cómo contarlo, ¿no? Pero tenéis que valorar la dificultad de la zona, el fototipo y el tipo de lesión. O sea, no os pilléis los dedos. Yo, para que alguien me diga, a mí, yo el escote me lo haces, pero en una sesión, y es un fototipo oscuro y con muchas manchas, digo, mira, perdona, yo para eso no lo hago. Porque vas a ir, si me puedes pagar una sesión, con los rectángulos, ¿la habrás pasado mal? ¿Te ha quedado mal? No, entonces decir, mira, yo necesito para quitarte esto, lo siento, 3 sesiones. Si con 2 se la he quitado es que soy buenísima, pero no podéis... a ver, no me gusta la expresión, pero no nos podemos bajar los pantalones. Es decir, nosotros tenemos que ver nuestras posibilidades. O a lo mejor tu manera de trabajar es muy light, o vives en Canarias y tienes que ir aún más despacio. Entonces, tenéis que valorar la dificultad de la zona, si hay pacientes oscuros, si hay mucho cromóforo, si tienes alguien con manchas y luego telangiectasias. Es que le vas a tener que hacer 3 sesiones. Entonces, yo no digo nunca que es un único IPL, solamente cuando gente que viene todos los años a hacerse su sesión de repaso, pues sí, te hago una, pero de entrada al nuevo, 2 sesiones, lo siento mucho y además esto estimula el colágeno. Entonces, y eso, y valorar cómo el paciente percibe el post, los tiempos de recuperación y es capaz de asumirlos, porque la gente está muy especial. Y no ceder, como os he dicho, a las presiones, que son presiones que si fuera gratis no te las pondrías, es un tema de costes. Bueno, ya he hablado un poco... aparte de las lesiones complicadas, una de las cosas que yo veo que dan más problemas son las telangiectasias paranasales. Y los vasos perioculares directamente yo no los hago. O sea, yo, si me vienen unas grandes venas alrededor de la órbita, yo no lo hago. Yo no sé qué va a pasar. A mí me ha metido mucho miedo con las cegueras, con los rellenos, y yo no quiero tener una trombosis de una vena que está ahí porque tiene que estar. Entonces yo, ojera muy vascularizada, con vaso grande, vaso azul, no vaso rojo, vaso azul, yo no lo hago. Telangiectasias paranasales, aunque ese caso son más finitas,
Este caso más fácil. ¿Por qué? Tengo más cromóforo, están en el dorso, pero las que están al lado de en la fosa canina, lo que es al lado de la aleta nasal, tú las disparas, se van. Viene el próximo día, el 70% están ahí. Y la haces otra vez y están el 30 o el 40 persisten, es decir, ahí hay que contarlo como que seguro, le tienes que hacer a lo mejor hasta incluso 3 sesiones y que puede que no se vaya todo. Yo le digo muchas veces, ¿puedo ir a nadar? No, o sea, no quiero que te pongas gafas de bucear, que eviten la presión, que no se suenen fuerte, yo qué sé, cosas que se me ocurren para no incrementar la presión en la zona, pero si se os ocurre algo más, yo es que ya no sé qué hacer para esa zona, para que realmente algunos pacientes no sabes por qué narices se le abren y se le abren y se le abren, ¿vale? Al final nosotros lo que estamos haciendo cuando disparamos es como un espasmo del vaso, pero realmente se tiene que reabsorber. Entonces, si no se reabsorbe y se canaliza, pues se abre otra vez. O sea que es más fácil en el dorso que en las aletas. Un poquito más difícil, pero imagínate que tienes que pensar que puedes tener que hacer 3 sesiones. Ahí, ¿cuánto cobras? A ver, yo generalmente intento hacer full face, siempre. Entonces, el precio del IPL, pues bueno, más o menos siempre ha oscilado entre 270 a 300 euros, más o menos. Hombre, si luego lo que hay que hacer es únicamente retocar eso, le puedes bajar el precio. Eso es una cosa un poco como de marketing general. Pero es que yo ya de entrada le digo, mira, te merece la pena hacerte 2 sesiones y no va a quedar del todo bien. Si tu obsesión es hacerte esto, pues hacemos a lo mejor algo localizado que le puedes cobrar, no sé, 180. Yo por menos de 180 euros últimamente no enciendo un láser, lo siento. Lo siento, porque no es el láser, es tu tiempo, la explicación, la historia clínica, no sé cuándo, lo siento, ¿sabes? Y entonces eso, pues le haces, pues vienes y te lo hago. Y luego tú ya, eso es un poco, pues como veas, el paciente a lo mejor, joder, pues ves que es una persona que te cae súper bien y que luego se hace más cosas en tu clínica o tal. Es que eso es tan personal. Yo creo que los precios ahí tenemos que ser un poco flexibles. Vale. Y ya que hemos hablado de luz pulsada, ¿queréis alguna duda más de luz pulsada? Porque haré algunos menos extensos que frax. Yo te iba a preguntar. Sí, voy a coger agua con tu permiso. Sí. Por ejemplo, el típico escote fototipo 3, ni morena ni muy blanca, el normal, el más habitual. Sí, ¿en qué mes? En mes de invierno. Y no está morena la paciente. Y tiene manchas, ¿no? Entonces, ¿siempre lo haces en doble pulso para empezar? Por ejemplo, un VL, porque a nosotros nos dijeron empezar siempre doble pulso con VL. Yo empecé doble pulso con PR. O sea, empieza siempre y cris En un fototipo. No está morena. Hago una pasada. Sí. Y más o menos voy viendo un poco las intersecciones que me van quedando. Porque además, si es clara, me va a reaccionar más rápido. Se va a poner roja más rápido. Entonces, le puedes hacer una segunda pasada si no vas muy pillada. Si había mucho cromóforo, a lo mejor te pasas. No hay mucho. Entonces le puedes hacer una segunda pasada en la otra dirección. Bien. Y entonces, Ponle mucho gel. eso con rejuvenecimiento. Yo entro por rejuvenecimiento. Sí. Y luego en la segunda sesión se le han aclarado, Sí. pero no se le han ido del todo. Vale. Si tú haces una sesión igual, la mancha se nota muy poco el efecto del tratamiento. ¿Qué haces tú ahí? Pulso único. Pulso único, pero PR. PR, sí, sí, sí. y- Cuando hablamos ya casos difíciles, hay que ir al PR. ¿Pero solo a la mancha o a todo el escote? Puedes hacer, si ves que realmente es súper blanca, le haces un PR y le pones 10-10. Y luego le pones el depresor y en la mancha le metes un 13-13, por ejemplo. O sea, PR 10-10 todo el escote. Y luego insistes en la mancha en la misma sesión. Pero tiene que estar blanca, acuérdate. Sí, blanca. Eso Y es. luego otra pregunta, escote con capilares. ¿Ahí cómo lo tratas? Primero ves si hay mancha. Quita. No hay mancha, Vale, solo capilares. Vale, Y un escote que no está moreno. vale. ¿Lo tratas igual que en la cara? O Yo sea, lo- un 10-10 de... Yo lo trato igual que en la cara, con mucho gel, incluso puedo poner el chorro de frío no demasiado cerca para que no, y empiezas efectivamente 10-10, 11-11, ¿sabes? Sabes que ya cuando te vayas a partir del 12 ya vas a ser demasiado cañero y ya en la siguiente le puedes subir. O sea, Sí. tú los escotes siempre los haces con PR. Es que al final, si me he quitado lo marrón de encima, si mi caso es favorable, ya voy al cromóforo, que es el vaso. Y es que el vaso tiene que ser el PR realmente y un pulso único. No, me refiero al escote con manchas, siempre entras con PR. Depende, ¿eh? Si está blanca, digo. O sea, si está blanca con PR. Siempre.
pulso doble. Que luego el concepto de blanco o no es también personal, pero al final un blanco en un febrero y tal y cual, yo entro. Pero puedo poner un 10-10. Oye, y además no hemos hablado que para qué están las pruebas. Tú haces un disparo de prueba y ves, esperas 5 minutos y ves que tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, o vas haciendo otra zona o tal. Yo creo que ante la duda se hace una prueba. Incluso no hace falta que le pongas el spot entero, sino con un depresor minimizas la prueba. Una pregunta, en las pacientes asiáticas, es que me pasa mucho que veo que hay diferencia en cuanto trato a una persona con piel asiática, sobre todo las coreanas o las chinas. Sí. Sí. Que no me reaccionan igual y de repente si me paso, pues me pasé. ¿Esas te hacen pigmentación posinflamatoria? Siempre, siempre, porque en el fondo son peores que las latinas, como reacciona la piel. No es una cuestión de grosor de la piel, yo creo que es una cuestión de que sus pigmentos hacen mucha pigmentación posinflamatoria. Y luego también existen pigmentaciones que no son lénticos, que es un nebus de Ori, ¿no? Que se ven a veces, o sea, hay veces que te encuentras, pues eso, y el pigmento a lo mejor no está tan arriba, es un poco más azulado y es más térmico. Ojo con eso. A mí me sirve mucho en estas lupas, yo tengo una Lumia de estas, que eso es lo mejor que me he comprado en mi vida, que veo muy bien los colores de la piel. Entonces, en cuanto veo que tiene un poco en esas pacientes un tinte azulado, sí que hay pigmento incluso dérmico, ¿sabes? O sea, incluso a veces hay degeneración liquenoide de alguna... O sea, hay que diagnosticar bien. Entonces, cuando ves el pigmento muy arriba, te va a ser fácil. Y esas, pigmentación posinflamatoria seguro. Pero como lo veas un poco más azulado, y ellas tienen, no sé por qué, más pigmento dérmico que otras personas. Hay más melanófagos. O sea, es como que no es un léntigo ni es un melasma, ¿sabes? Y siempre como por aquí, ¿verdad? Son estas, sí. No son fáciles. Una ojera pigmentada con un fototipo alto en piel latina. Vale. Ojera pigmentada. Cuando yo estiro la piel y veo que está compuesta por múltiples pecas, como si fuera la mejilla, me meto, bajo, ¿vale? Y siempre encima de hueso. Pero cuando ya es un pigmento de esos ojos que son como en mapache, que sabes que también tiene el párpado, yo ahí el concepto, ahí voy a utilizar... Si utilizo un ablativo, que cada vez lo hago menos porque me rebotan rápido, o sea, no le suelo meter IPL para esas... O sea, si hay muchas pecas juntas que suman, ahí de coña te va a ir. O vasos, pero en un mapache no va bien. CO2, o le puedes hacer mesoterapia despigmentante con el ICE o intranesámico, le puedes hacer un peeling despigmentante, pero a mí la luz pulsada no me va. ¿Por qué pones más gel? Porque mi inicio me dice, pones siempre una capita llena de gel. ¿Por qué más gel te ayuda, por ejemplo, en el hipotéstasis? Yo no pongo mucho gel, pero cuando voy así, ¿sabes? Cuando tengo miedo, me alejo, porque la plancha la dejo un poco más lejos, porque eso es una plancha, ¿sabes? Entonces, en un escote, en unas manos, hay más cantidad de gel. Al final lo que estás haciendo, como la luz pulsada no va focalizada, sino que realmente son muchos fotones así desmadrados, por lo menos me alejo un poco más. Perdón, en una ojera con vasos azules pero claros y con retención hídrica, ¿qué podemos hacer? Tela. A ver, yo las venas orbitarias como tal azules, yo no las toco. Y luego, si tienes edema, obviamente no la rellenes, ni tampoco la pongas toxina, nada más que, ¿sabes? Porque la vas a... Complicado. Es complicado ese tipo... Yo lo que estoy haciendo, que no es el tema de hoy, es el trabajar con IFU y con RF con agujas, por ejemplo, ¿sabes? Ese tipo de sagging, tal. Y luego también utilizo mucho cada vez más la mesoterapia y la carbo periocular, pero claro, sale mal, el paciente es algo como muy lento, pero sí, es un caso complicado. En cuanto al endpoint de asustar, porque yo realmente eso que has puesto en la poiquilodermia, a mí eso me asustaría mucho. Entonces, el problema con la luz pulsada es que al final es tan inferido el efecto en la piel que reconozco que nunca estoy tranquila. Entonces siempre voy con parámetros más conservadores. Pero ¿qué podrías decirnos? Esto es de alarma, aquí baja parámetros.
Yo creo que cuando las reacciones son muy precoces, desde luego que ahí te has pasado. A mí la púrpura no me asusta, porque la púrpura generalmente, esos pulsos tan cortos no van acompañados de ampollas, ¿sabes? Quizá cuando tú ves que has hecho una lesión y es que ves la epidermolisis, como que la piel ya se te ha como levantado, ahí ya sabes que te has pasado, pero si lo hiciste en una lesión, en un léntigo aislado, de forma confinada, pues chica, le has dado más caña y ya está. La confianza es una cosa que se adquiere con los años. Y yo creo que tú tienes que ir cada vez arriesgándote un poquito más, pero con los pacientes que tú veas con los que tú te puedes arriesgar, es decir, con la buena gente. Con la buena gente. Generalmente la gente más mayor es mucho más fácil que la gente joven, en zonas menos visibles, pero eso es algo que tú tienes que ir adquiriendo y también se adquiere mucho cuando tú manejas bien el post. Porque el láser, el mundo del láser, porque hacemos resurfacing que les quemamos la cara, es el manejo del post y de las complicaciones. Obviamente el que hace cosas más agresivas también cobra más caro, hace casos más difíciles, duerme un poco peor, pero es verdad. Pero tienes que saber manejar lo que tú has hecho, porque ese es el problema. Y que no aterrice en unas manos que no sean las tuyas. Pero yo que tú iría cogiendo confianza, sobre todo eso con gente maja. Y la púrpura no es problema. Claro, si yo voy haciendo unos brazos y veo que nada más hacerlos ya tengo las barras, le dices, bueno, que sepas que vas a tener costritas en forma de rectángulos. Y esto no te preocupes porque tenemos que igualarlo, pero afortunadamente lo estamos haciendo en el mes de febrero porque entre febrero y marzo te lo he acabado. O sea, tú cuéntales y cuando alguna vez te voy a pasar, porque a tú nos ha pasado, ay, me parece que te dispara un poco encima de la ceja, te la vas a ver un poco más cortita. O sea, que a todo el mundo nos ha pasado algo. Creo que hay cosas que no te pueden pasar, como es disparar una micropigmentación. No puedes hacer, ¿sabes? Pero, bueno, ves que... yo a veces digo, te ha reaccionado mucho, hay mucha captación. No es que te estás quemando, ha captado mucho. Y tú le sigues al paciente, o sea, bueno, te va a pasar eso, pero es que me pasa a mí que tengo tantos años de experiencia. Entonces es como tú lo cuentes, como tú lo vendas, la confianza que tú reflejes. Pero si te quedas corto, al final el paciente va a estar más enfadado. Es que no me ha hecho nada. En los fototipos claros, esa mancha que no se va nunca, que es una mancha clarita, que te cuesta... Generalmente por aquí. Sí. Yo cuando le planto el dermatoscopio, al final es una seborreica que está empezando, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedes hacer? Le puedes hacer un poquito, mira, si tienes el filtro de 400, que yo no lo abro, o sea, lo tengo y no lo uso, lo podrías usar. Podrías, si tienes crioterapia, le das un poco de crioterapia, y si tienes... El tema del TCA al 35 es que es muy impredecible. Entonces, tú coges un CO2, no sé si tienes CO2, porque el CO2 es que es una, ¿sabes? Y le haces nada, desfocalizas, levantas y... ¿Qué puede pasar si le pones TCA? Que te pases. Porque, a ver, al final el TCA es que es impredecible, que puede que te quedes corto, que también pasa con la crioterapia. A mí la crioterapia me parece de las cosas más impredecibles también que hay. Entonces, si tú manejas bien el TCA, le pones un TCA con un bastón y ya está. Al final lo que quieres es ablación. Aquí ya no soy selectivo, ya no son fotones a por un pigmento. Claro que sí. O le puedes hacer un poco el stacking que ya te he dicho, lo puedes hacer. Pero lo que tú cuentas se ve muchísimo. Son todo gente mayor en los lados, blanquitas. Y también le puedes decir al paciente, mira, esta lesión es muy rebelde, para quitártela tengo que hacer algo más fuerte y vas a estar un tiempo roja. ¿Te interesa o no te interesa? Ya le has mejorado la piel y te queda... Chica, a lo mejor no podemos quitarle el 100% de lo que tiene, le quitas el 90%. Déjale que elija. Yo dejo mucho a la gente que elija, hablo mucho y... ¿Quieres que te la quite? Vale, pero va a estar roja. Luego, es que ¿cuándo se me va a quitar esta rojez? Claro. Hay veces que no entiendes ni que le hayas quitado un cáncer de piel. Es que fíjate, me has quitado esto y tengo una marca. Señora, que le ha curado un cáncer de piel. O sea, ¿sabes? ¿Y en las manchas de mano haces primero rejuvenecimiento y luego la mancha o directamente vas a la mancha? Yo en las manchas de las manos hago rejuvenecimiento con mucho gel, con la manita dobladita para que estire bien, pero siempre pongo un dermatoscopio antes encima para diferenciar si es un léntigo de una seborreica, porque se parecen a veces tanto, y sé que la seborreica no va a coger. Entonces en la seborreica, como tengo el CO2 al lado, le doy luego unos muy poquito. ¿O TCA? O el TCA.
endoscopio que pasaba el IPL, el PCR, y luego venía y agarraba las seborreicas con el CO2. O el herbio. Pero tú recomiendas, es que a veces pienso que últimamente las estoy pasando para hacerlo en otro momento, para ver cuántas me cargo normal. Y hacer lo que tú Eso es lo que te dije yo, por eso la segunda sesión. ¿verdad? No hacerlo la segunda sesión. Es que antes las hacía una para agilizar. Si tú ves que toda la mano, en la mano hay 3 lentigos y todos son seborreicas, en la primera ya quítale algunas, porque si no va a decir que lo que le has hecho. Pero si lo que te balancea, y si no la dejas para la siguiente. Y además la dices, véngase a ponerse crema anestésica media hora antes y le pones un embla. ¿Y cuánto tiempo tardas más o menos? ¿Que 15 días o esperas al mes? Yo en 3 sesiones mínimo un mes. No, pero me refiero para hacer el CO2. Igual. Un mes. Como si fuera una segunda sesión. Otra duda. El hecho de poner un depresor para separar lo que quieras, ¿no te cambia el ángulo, que no puedas apoyar bien, que no calcules bien la distancia? Al final lo que hago es ponerlo lo más... A ver, luego veréis que... Pero, por ejemplo, sí, en una mano es muy difícil. te apañas. Te apañas, porque al final, este es así, al final esto dispara, ¿sabes? Que tampoco es como algo, un spot tan pequeño, es un spot muy grande. No, no es para tanto. Venga, vamos a avanzar un poco, que si no luego nos atascamos. Bueno, nada, y algunos tips. Yo he trabajado muchísimo esta longitud de onda, el 1550. Para mí supuso, ostras, algo para que me crecieran los tejidos, para que el colágeno se regenerara, para cosas hundidas que se levantaran. O sea, para mí es algo esencial en cicatrices atróficas, ¿vale? Y estrías, y es un láser también para mejorar la textura. Yo no vendo nada para mejorar los poros, lo siento, creo que es un engañabobos. Los poros no son puertas que se abren y se cierran, sino que le pongo un Roacutan y le mejoro más los poros que con una máquina, y le sale más barato. O sea, pero textura, ¿sabes? Elastosis solar también te mejora. Entonces, el 1550 yo creo que es un manípulo brutal. Entonces, ¿quién tiene el 1550 de aquí? O sea, casi todos habéis cogido la máquina completa. Vale. En este tipo de máquina, al final, tú lo que acabas jugando es con la duración del pulso y la afluencia, ¿vale? Yo lo pongo en modo experto, no hago ni caso a eso que pone de las pasadas, ni nada, suelo trabajar con el spot de 10 casi siempre, o sea, con el ancho de 10 del rodillito. Y lo que hay que pensar aquí es, esto es más penetrante. ¿Qué es lo que quiero? Si realmente tengo una piel gruesa con cicatrices de acné, yo quiero más daño térmico. ¿Qué quiero? Pues pondré un pulso más largo y más energía. Es decir, aquí ya me voy a 66 milisegundos, 55, 5,5 milisegundos. Yo la he llevado a esta máquina hasta el final. O sea, cuanto más caña, pasadas, es una máquina muy segura. Pero si tengo una paciente con una piel muy finita, o tengo estrías, que el problemita está muy superficial, pues una piel atrófica, o trabajo una frente, o trabajo un cuello, los pulsos más cortos, las energías bajas. Ya solamente con este pensamiento ya tienes la mitad de la máquina prendida. O sea, no tiene mucha complicación, es más fácil que el mecanismo, un chupete, el Frax. Ahora, pues eso, se pueden conseguir cosas. Fijaos en esta textura de la típica flacidez que es cutánea. Aquí no hay ni panículo ni nada, aquí es pellejo, es piel muy delgada, pues es capaz de densificarte esa zona, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una quemadura, una paciente que está tan rígida y tan dura que no puede a veces ni hiperextender. Luego vais a ver que la extensión máxima me mejoró con el tratamiento. Y esta paciente, aquí, como la piel es gruesa, aquí la metí un montón. O sea, me voy a 70 milisegundos, 70 millijoules, 7 milisegundos. O sea, aquí trabajo más fuerte. ¿Me entendéis? El concepto del grosor. O sea, esos varones con esas pieles. Entonces, esto me va a rellenar cicatrices, etcétera. No me va a servir para unas cicatrices de tipo Ice Pick. O sea, no es una máquina para una Ice Pick, pero para una roller, para unas Boss Scar de acné, sí. Vale, entonces, es una máquina muy segura, pero no está exenta de efectos adversos, ¿vale? Y, lógicamente, va a haber edema. Y este edema se va a incrementar si yo le hago un IPL primero. Pero es que yo hago casi siempre a los pacientes
por lo menos las primeras sesiones de cicatrices, cuando quiero combinar el FRAX, yo le meto IPL en la misma sesión. O sea, yo hago el tratamiento un poco completo. Porque Esta señora, ¿por qué has hecho FRAX después? este caso es de la casa comercial. Yo no tengo, esto es un Visia o algún cacharro de estos de fotos. No, esta paciente no es mía. Pero esto es un caso que podría ser perfectamente mío. ¿Por la acidez o por qué? Por elastosis. Por elastosis. Al final la flacidez, ya sabes que la causa de la flacidez es muchísimo más profunda, y yo si tengo que meter una máquina y no pinchar a alguien con flacidez, le meto un osifu. ¿Sabes? O sea, creo que es la máquina que más funciona. Pero yo creo que un FRAX para flacidez no está indicado en absoluto. Está indicado para, si llamas flacidez al pellejo que hemos visto antes, para eso sí. O a lo mejor una de estas que ha parido, súper flaquitas, que tiene flacidez supraumbilical, pero no unas cocochas con esto, se ríe. O sea, no vale para esto. Ni siquiera te vale para un godio de barras. Te puede valer para un poquito de sagging, para ese caso que comentabas tú, puede servir. Y aquí os voy a mostrar que este caso es mío, cuando empecé a utilizar esta máquina, y lo pongo siempre porque es la mayor faena que te puedas hacer a alguien con un FRAX, que es una necrosis. ¿Y por qué? Porque yo aquí lo que dije, ¡hala! Cicatrices de acné pequeñitas, pues le voy a poner el spot pequeñito, que si os fijáis los puntitos están mucho más cerca, con lo cual el daño térmico va a ser mayor, y encima no me limité a hacer eso, sino que hice brocha con un recorrido muy corto. Sumo calor, y es que yo con eso puedo hasta quitar santelasmas, como un buen amigo nuestro que es Vicente Alonso, que ha tratado santelasmas con esto. O sea, tú puedes hacer una verdadera necrosis. Entonces, consejos, esto se usa, pero con pasadas muy largas. Cuando quiera a lo mejor una zona de cicatrices, bueno, pues le voy a dar más caña. Pero yo trabajo casi siempre con el spot de 10 y las pasadas largas. Dando pasadas largas no voy a hacer un efecto suma de calor. Y a lo mejor le he hecho 8 pasadas en la cara. Tienes que ir muy, o sea, alarga. O haces, imagínate, haces. Pero no hacer efecto de brocha, no. Pero no es un buen tratamiento para código de barras, ya te lo digo yo. No. Dermatitis de contacto por la crema anestésica. O sea, ya al final, el eritema, el edema, pero la dermatitis de contacto de la crema anestésica. Yo esto lo he vivido. Entonces, cuando le pasas el FRAX, empieza a echar como, pues eso, el contenido de las ampollas, del suero, es decir, porque está rompiendo los techos de la lesión que se ha creado como una vesícula, porque es una reacción, generalmente suele ser, como llevan tetracaína, muchas mezclas de fórmulas magistrales, llevan lido, prilo y tetra. Realmente 7, 7, 6 es el porcentaje. Pues la tetraciclina hay gente que está sensibilizada. La tetracaína, perdón, pues por a lo mejor quemas antihemorroidales o cosas así. Y entonces el paciente, pues no se queja mucho. Le quita la crema anestésica y empiezas a pasar el flash y dices, pero si me está llorándome la piel. Y esa es la dermatitis de contacto. O sea, no pasa nada, pero bueno, que lo sepáis. Y esta es una joyita, veis que ahí está, que tiene los puntitos, ¿veis?, del FRAX, y me hace una erupción acneiforme, bastante frecuente, por cierto, con esta máquina. La colega me escribe 3 años después, o sea, el mes pasado, y me dice, ella abandonó el tratamiento porque le pareció eso psicológicamente insufrible. Y me escribe y me dice que, como me importa mucho a mis pacientes, que por qué no le hago una sesión de nuevo, porque lo paso fatal, sin coste, y luego si coge confianza continúa con el tratamiento. Entonces yo dije, mira, bonita, o sea, lo primero, que no me hiciste caso cuando te dije, tómate una doxiciclina para esto, no se lo quiso tomar, y luego, a partir de 3 años después, a que yo te haga un tratamiento, mi trabajo, yo te trato el acné, lo que sea, pero mi trabajo yo tengo que cobrar. Yo dije, a ver la reseña me va a caer. Reseña de Google que me cayó, que la hice un speech que me quedé como Dios de ancha, ¿sabes? Porque las reseñas son para exponer un poco tu... Tienes que hablarle como al resto del mundo de lo buena que eres, no lo tonta que es la otra, ¿sabes? Pero esto es lo vuestro porque erupciones acneiformes de elementos generalmente monomorfos, son todos iguales, micropústulas, las vais a ver en las pieles grasas con el FRAX muy frecuente. Entonces, mis pacientes, cuando yo veo que eso es una piel joven, grasa y tal, se van siempre con la receta de la doxiciclina de 100 miligramos para que se lo tomen una semana si les empiezan. Entonces,
Entonces me mandan un WhatsApp. Me han salido los granitos que me dijiste. Si son 4, ellos optan no tomarlo, y si son muchos y están muy agobiados, pues se lo toman. Doxiciclina, un comprimido al día, en la comida principal con un gran vaso de agua y sin tumbarse después. ¿Vale? Y ya está. Vale, pero ya tienes que meter en el fregado de el consentimiento, la analítica, la... Sí, obviamente se supone que yo a esta paciente o ya viene tratada o se trató, pero es que hay veces que el paciente no tiene acné. O sea, no, esta paciente no es que tuviera el acné antes. Claro, porque al final cuando haces un peeling, ¿nos ha pasado nunca con un peeling que os haga una reacción acneiforme? Hay un revoltillo ahí de la secreción sebácea. Entonces, eso es normal. Y lo hace rápido, ¿no? Porque eso era... Eso a los 2 días lo hacen. Eso es. Y lo que os he dicho, combínalo con el láser ablativo también. Es decir, el FRAX se combina con la luz pulsada, se puede combinar, hasta yo lo combino con peeling, que le hago el salicílico, le vacío las pústulas y le paso el FRAX, pero es que se puede combinar con un CO2. ¿Y cómo? Sobre todo para cicatrices de acné. ¿Sabes? Trabajas las Boscar, las Ice Peak de forma puntual con el ablativo para no tener toda la cara quemada de CO2, pero luego, ¿vale? Le hago el FRAX en el resto de la cara, full face. Y este es un caso del otro día, que ya llené la crema puesta porque se nos olvidó hacer la foto. Entonces, en las cicatrices, aquí veis el CO2, pero luego tiene pasada por toda la cara para que encima, como este es más penetrante que un CO2, para estimular la formación de colágeno. ¿Y haces después del FRAX? Sí, hago primero el CO2 y luego hago el FRAX después, en el mismo momento, ¿vale? O sea, primero uno en la misma sesión. Sí. Y a ver, ya el peeling, el FRAX y el CO2 ya es mucha tela. Por poder se puede hacer, pero por ejemplo, a lo mejor digo, ¡ay! Me viene a sesión de cicatrices y tiene las lesiones pustulosas, pues ya le hago un poco de salicílico, le dreno y paso inmediatamente después el FRAX. Es un salicílico al 30, tampoco es mucho más. Y si usas un TCA con palito en la Ice Peak y luego le pasas el FRAX, ¿en ese orden o al revés? No lo hago. Yo la técnica cross no la hago. No, porque es que he visto tantos malos resultados, no lo hago. O sea, al final prefiero trabajar con el CO2. Pero sí que hay gente que lo hace y podrías hacerlo. Y yo creo que, vale, ¿ves? O sea, al final esta paciente es una espalda, las espaldas, ese tipo de cicatrices atróficas hay que meterle CO2. Pero bueno, le haces una pasada también generalizada. Cuando digo una, son por lo menos 4 con el FRAX y me mejora. Y son casos muy difíciles, pero bueno, que van rellenando. ¿El FRAX es seguro en las pieles étnicas? Sí. Sí. ¿Y se puede hacer FRAX en verano en pacientes más claras? Por supuesto. Pero utiliza pulsos moderados, cuanto más largo sea el pulso, más daño térmico. Utiliza los spots grandes, ¿por qué? Porque están más separados los microbins. Utiliza un corticoide tópico 2-3 días, evitamos, acordaos, la pigmentación posinflamatoria y protocolo despimentante en casa, pero sí que se puede hacer. ¿Y empiezas el protocolo después de los 3 días o esperas 15 días? Acuérdate que hemos dicho que hasta que la piel no esté recuperada, yo no lo hago. Hay gente que sí, yo no, porque no me apetece ponerle, ¿sabes? Al final, claro, cascarle un retinoico que llevan las Kliman o el hidroquinona, que tampoco es que sea muy amable, con las costras, pues no, ¿sabes? ¿En ese periodo pones que un hidratante? ¿Una recuperadora? Es que aquí, a ver, yo mando por la recuperadora de Cayetano, hay gente que manda Cicapost, Cicabio, Cicalfate, hay 80.000 a que os gusta cada uno. Y bueno, pues al final se pueden tratar las pieles étnicas. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Que se te pigmente un poco. Bueno, pues le haces un peeling después. Todo tiene solución. A mí la pigmentación posinflamatoria, a mí no me preocupa. Me preocupa, hombre, un paciente descontento. Entonces, si él sabe que... Y además es que hay que venderle las historias de tal manera. Vamos a ver, ¿a qué vamos? A cicatrices, ¿no? Pues si te manchas, Dios proveerá. Es decir, cuando me viene alguien con la cara picada y le hago un CO2, es que se me han quedado unas manchas. Ya, pero ¿a qué vamos? A las cicatrices, que es lo más difícil. Ya te lo quitaré. Si tenemos que vernos muchas veces. Entonces, llevaros al paciente a vuestro terreno. Que a veces somos demasiado, ¿sabes?, condescendientes. No. Esto hay que mostrar seguridad y decirle, esto es lo importante. ¿Qué prefieres, tratamientos light y sin resultado o prefieres realmente algo que funcione? Y aprovecha que tienes los canales abiertos y ponerte anexámico cuando acabas un Fraxel. En una
los canales del Frax no son los mejores, son mejores los CO2 y los mejores son los del Dermapen. Yo no creo que un tranexámico tópico supere un Clipman. No sé, para hacerlo al momento. Bueno, lo podemos probar, poner el anchafibrin, por ejemplo, romperlo y aplicarlo, se puede hacer. Se puede hacer. ¿Puedes combinar un Dermapen después o antes del Frax? ¿Haces de la misma? Lo puedes combinar. Mira, se puede combinar todo siempre que sepas manejar el post y que el paciente... Yo, fíjate, le quitas la crema anestésica, lo tienes que desengrasar. Yo creo que quizá le haría el Dermapen primero. Y al tener más edema, a lo mejor hasta me coge un poco más, ¿sabes? Al tener más agua. Pero no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero vamos, ya me ha dado una idea para jugar. Vale, pero ¿qué activo le vas a poner? Hay veces que nos volvemos un poco luego con el delivery. Yo cuando pone en un queloide le hacen delivery, coño, pero si lo pinchas con la... ¿Para qué voy a querer un delivery con trigón si lo puedo pinchar? Porque soy médico. El delivery para quien no sea médico. O sea, no sé. Yo creo que hay veces que hay cosas que son mucho más fáciles. Quería deciros que el 1550 es, para mí, de las mejores técnicas para atrofia. Atrofia, es decir, esta es una atrofia poscorticoides. Esto es un caso mío, que yo pinché un queloide y le fue tan bien que me hizo la atrofia, la pigmentación, me hizo todo. Bueno, pues al final, ¿sabes? Me subió trabajándole con el Frax. O sea que si os pasa alguna vez, aplicarle. ¿Cuántas sesiones te llevó eso? 4. Las cicatrices de varicela nunca se las vas a poder quitar, pero con el Frax las levanto un poquito y luego lo que me queda ya, con hialurónico se lo levantaré. Pero bueno, o sea que varicelas son muy difíciles. Tampoco te va a mejorar la hipopigmentación mucho del fondo, te la va a poner un poco más rosita. Las hipopigmentaciones al final es la guerra más difícil que tenemos. Entonces, y en las cicatrices yo utilizo mucho la combinación de IPL y Frax. ¿Por qué? Porque en cicatrización, tanto reciente como antigua, quiero regular el componente vascular para que no haya hipertrofia, por ejemplo, tratar el color rojo también, y por eso utilizo el IPL en el modo rojo. Yo le llamo el modo rojo difuso, que para mí es el ajuste del eritema facial, el de la púrpura, el de trabajar con pulsos de 1,7, 1,5 milisegundos, y lo máximo que te da la máquina, que unas dan 7, otros dan 6,7, otros dan 7,2, porque yo no sé por qué, a veces no dan lo mismo. Vale. Y luego le paso el Frax. Entonces, muchas cicatrices, os diría que casi todas las que hago, salvo los queloides que los hago con CO2 y luz pulsada, lo combino. Entonces, esta cicatriz, pues perfecto, le pones la luz pulsada primero y luego le haces el Frax. Vale, una preguntita. Cuando la cicatriz es deprimida, pero en el centro de esta cicatriz es hipertrófica, es decir, está deprimida, pero es Le puedes pasar todo y luego ya coges tú y le pinchas, como con 5-fluoracilo, con corticoide. Ahí ten cuidado porque seguro que no va a ser muy hipertrófica. Entonces, el triacinolona muy flojita. Que te vas. ¿Haces la IPL antes de la crema anestésica? No. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera viene a lo mejor y tal. Sí, sí. O sea, y le pongo la... Pero eso es una cosa, Vicente, que a veces es más mítica que real. ¿A que sí? ¿No os pensáis que ya no son como unas verdades adquiridas al final? Y si no subes la afluencia para compensar. Incluso a veces, sobre todo en cicatrices de acné, a veces te hace la vasoconstricción periférica y incluso te deja la roja. Y es curioso, según el cocinero que te cocina la fórmula magistral anestésica, esa vasoconstricción la ves o no lo ves. A mí ahora me la hace otra farmacéutica y yo ya no la veo. Es un excipiente diferente, no me digas por qué. Pero yo creo que es más mito que otra cosa. Porque yo no he visto con el EMLA realmente que una telangiectasia se me haya cerrado tal cual se haya blanqueado. Como si fuera el mirvaso, ¿sabes? O sea, yo... Entonces, pero como el Frax es el que más... El IPL no les gusta porque les asusta, pero yo los pruebo siempre, a veces aquí tengo mucha manía de probar, porque a veces que no me coge el ajuste y duele 3 pueblos. O sea, el Frax sin anestesia duele 3 pueblos. Entonces, paso primero el IPL, nada, una pasada.
y luego fras a lo mejor 4 pasadas. Y así yo manejo las cicatrices, tanto recientes como antiguas. Este caso que ayer dije, tengo que montar la última sesión de esto. Esto es tras 3 sesiones, me parece, y le he hecho algunas más porque él luego se cuida. Esto está perfectamente cerrado. Y entonces aquí, claro, le di para el rojo difuso, pero como había telangiectasias alrededor, que eso es un consejo que os doy, cuando hay una cicatriz, mejorar el fondo. Esos cuellos de tiroides que tienen la rajita, que son muy difíciles a veces de tratar, pero luego tienen poiquiloderma alrededor. Tú le tratas la poiquiloderma alrededor y parece que la cicatriz también está mucho mejor. Entonces, aquí utilizas telangiectasia roja, vamos a ponerle un 11-11, y luego eritema difuso para la cicatriz, y luego le pones el frax. Del grosor, lo que he dicho al principio, en el grosor cutáneo sobre todo. A mí el fototipo aquí, a ver, si es muy morena, me corto o pongo el ESPO de 12, que es más espaciado. Nunca utilizaré un ESPO de 4 a lo mejor, pero lo que más hago es pensar en lo gordo que yo quiero tratar, ¿sabes? La dificultad un poco del caso. Yo creo que hay mucha gente que trabaja siempre igual. Y yo cuando he ido a los congresos que van de gente de otros países siempre pone lo mismo. O sea, a veces ni superan los 40 millijoules y los 4 milisegundos. No, es una máquina que le puedes sacar un partidazo sin riesgos. Pero yo, por ejemplo, aquí, aunque es atrófica, la piel es muy gorda. Entonces yo aquí le meto un 50 a 5 milisegundos. Entonces eso, pues cicatrices, al final es una máquina que va muy bien para estas cosas, la ha mordido un perro. Oye, si hay un poquito de pigmento también, incluso con fórmula magistral, le trato con el IPL un pulso ya más de pigmento y luego le trabajo con el fras. Y esta cicatriz es que quedó súper bien, o sea, y te digo que es que la luz es mala para ver los resultados. Y bueno, al final, luz pulsada y frax. Cuando antes lo tratas, pues todo mejor, es mucho más fácil. Así que bueno, ya creo que ya... Yo me he enrollado un montón, es que no me dio ni el tiempo. Bueno, a ver, este es mi Instagram, la web, pues eso, que lo que queráis, pues... Y ahora vamos a hacer las prácticas, que nos dejarán un descansito. ¿Tenemos descansito o no? ¿Del fras alguna duda os ha quedado?